Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. Despertar. Parte 1. En aquel entonces, había otros 2 asesinos de dioses aparte de ti. Al final, la batalla terminó antes de que pudiera reunirse con ellos. Con una sensación en duda, el Rey Delfín murmuró. Entonces, inmediatamente, él asintió como si dijera, ahora veo. Los 3 habían entrado en un viaje en el tiempo. A través de una deidad de viajes en el tiempo o un hada, volaron a través desde esta época hacia el pasado distante. Eso es más o menos lo que pasó. Me alegro de que entiendas, ya que me salvaste de explicaciones innecesarias. Godot respondió mientras pensaba hacia sí mismo. Una conversación increíble se reanudó sin problemas desde hace 1500 años. Sin embargo, el incidente en realidad se sentía como si hubiera sido hace pocos meses desde su perspectiva. Aún así, una charla informal como esta no era la respuesta de cara al futuro. Godot miraba a Pallas Athena, desplomada en el suelo. Ese cuerpo gigante de Gorgona Medusa ya se había reducido en tamaño, transformándose de nuevo a una niña pubescente. A pesar de haber lanzado el sello utilizando su vida como el precio, ahora era imposible para ella sostener su cuerpo de dragón serpentino. Pallas Athena se había convertido de nuevo en su forma de chica. Las innumerables heridas sangrantes talladas sobre el cuerpo de la gorgona se habían ido, pero por el contrario, un gran agujero se había abierto en su pecho. La ubicación del agujero era, precisamente, la del corazón. Sin lugar a dudas, era una herida mortal. No hubo más sangrado. En su lugar, un poder mágico se derramaba. El gran volumen del poder mágico iba surgiendo a otro como fuente de un resorte, comenzando a fluir hacia afuera de todo el cuerpo de Pallas Athena. El poder mágico normalmente carecía de un color definido. Era algo incoloro. Pero en este momento, el poder mágico que fluía desde el cuerpo de Pallas Athena brillaba dorado. Este poder mágico dorado se elevó hacia el cielo, en lo alto como una difusión de gas, convirtiendo el cielo Minamibuzou en oro. Bajo el cielo que fue coloreado por una aurora dorada, Godot se acercó a la antepasada divina colapsada. Está en un estado bastante triste. Es verdad digno de disgusto. Debido a la activación del Santo Grial, el poder de una como una diosa fue absorbido y tomado. Ciertamente, la situación de batalla de Wan es bien sombría. A pesar de reunir no más que una débil voz, Pallas Athena todavía respondió en voz baja. Incluso en esta etapa, todavía se negaba a admitir la derrota. La muchacha joven y delgada estaba incluso moviendo los brazos y las piernas desesperadamente, lentamente, poco a poco tratando de ponerse de pie. Verdaderamente a la altura de su identidad como la reencarnación de Athena, quien poseía una voluntad indomable y principios de mente nobles. Siendo testigo de esta escena ante sus ojos, Godot sonrió por un instante, pero reanudó de inmediato una expresión seria. Has dicho que se activó el Santo Grial. 15 siglos antes, la diosa Wenwifar creó el Santo Grial como un recipiente para contener la esencia de las diosas Madre Tierra tal como una, para ser almacenada como energía mágica. Por otra parte, la anterior bruja reina Guinevere le rogó al Santo Grial en su aliento de muerte, deseando el nuevo nacimiento de la bruja reina. Hablando de eso, ese realmente era el caso. Godot recordaba. La causa de la muerte de la diosa Madre Tierra Athena se debió al Santo Grial chupando toda su fuerza de vida. Al final, tomando la forma de una antepasada divina, el Santo Grial se convirtió en una. Ya veo. Debido a que la mayoría del poder de la magia en el Santo Grial fue succionada de Athena, por eso se mira como esto. Al darse cuenta de eso, Godot sabía que era solo un mecanismo sencillo. Mientras que los sentimientos se agitaron profundamente en Godot, Pallas Athena se empujó hacia arriba delante de él, mostrando una sonrisa valiente. Incluso cuando llevaba una herida mortal, ella todavía lo soportó desesperadamente. La verdaderamente sorprendente entereza. Parece que cada vez que el héroe desenvainó la espada divina de la salvación, el Santo Grial, a saber, una misma ofrecería toda la energía mágica para el héroe. Esto era intencional que Guinevere lo previniera del aprendizaje de este hecho. Lo cual es como terminaste en este estado. Godot ahora entendió cómo Pallas Athena llegó a ser tirada en la puerta de la muerte. Mientras tanto, el Rey Delfín estaba de pie en silencio, a cierta distancia. La espada divina de la salvación estaba apuñalada en posición vertical sobre el suelo delante de él. Iluminada por el brillo de la hoja sagrada, estaba mirando a Godot y Pallas Athena con ojos de determinación. No obstante, un ligero cansancio y disgusto se podía ver en la mirada del héroe. Godot sintió una sensación de disonancia. El Rey Delfín no se veía como un alarde héroe de la victoria en absoluto. En cambio,
parecía estar soportando una sensación de vacío de una victoria insatisfactoria. No me importa ocuparme, pero... Al darse cuenta de las dudas de Godot, Pallas Athena hizo una leve sonrisa torcida. Solo una colocada en su posición puede aspirar a participar abiertamente en el comportamiento del héroe, ya que es así. No resientas tu actitud hacia la batalla. Dejando eso de lado. Pallas Athena se esforzó para mover su pierna derecha, levantando la rodilla. Ella quiso levantarse, pero evidentemente, tenía poca fuerza que le quedaba. Solo todo su cuerpo temblaba. Aún así, la chica que heredó el espíritu indomable de Atena continuó declarando confiadamente. A pesar de estas graves heridas, la victoria no está resuelta. Sal, Kusanagi Godot. No interfieras en el duelo de una contra el rey delfín, Wu. Pallas Athena escupió sangre fresca junto con sus palabras. Sus rodillas se doblaron también, lo que la hizo caer al suelo otra vez. A pesar de eso, la antepasada divina de cabello plateado todavía ardía con un espíritu de lucha en sus ojos, tejiendo palabras de valor a través de sus labios rojos, manchados de sangre. Fufufu. O tal vez, tú deseas atacar a una junto con el héroe. No. Godot se interpuso entre la moribunda antepasada divina y el aristócrata de cabello claro. Incluso apoyando a Pallas Athena detrás de su espalda, giró para enfrentarte de lleno contra el rey delfín. No importa que, ese tipo obviamente es el más fuerte de aquí. Naturalmente, la cosa más importante que hacer en este momento es ayudarte para que tu duelo ante ese hombre pueda ser decidido. Pallas Athena no se suponía que tuviera recuerdos de Atena. Teniendo en cuenta su actitud altanera, Godot sintió que sería difícil para ella aprobar esta sugerencia. Sin embargo, la antepasada divina por morir sonrió generosamente en su lugar. Si es por tal motivo, no sería desagradable unir fuerzas para hacer frente a un enemigo común. Una relación de intereses alineados. Ella susurró con los labios manchados de sangre. Incluso sin recuerdos, fue grabado en algún lugar de las profundidades de su alma que había compartido el mismo barco como amargos enemigos en un momento dado en el pasado. En cualquier caso, no era diferente de la batalla contra Lancelot la última vez. Kusanagi Godot y Pallas Athena iban a cooperar para oponerse contra el rey delfín. Naturalmente, la antigua diosa de la muerte no constituía ningún poder de combate significativo. Sin embargo, con un asesino de dioses y su enemigo mortal frente a frente contra el héroe más fuerte, era como si el tiempo se hubiera rebobinado de vuelta al momento de sus varios meses antes. Mientras tanto, al ver los destinos entrelazados tortuosos y misteriosos entre ellos, algo como ayudar a los débiles y tratar contra el fuerte. ¡Qué caballeresco, Kusanagi Godot! El aristócrata de cabello claro expresó el nombre de Godot por primera vez después de 15 siglos. Él también estaba sonriendo ligeramente. Era parecido a una sonrisa apropiada para la cara de un viajero haciendo una breve parada, sintiendo lástima por una pequeña flor en el borde de la carretera. O tal vez, el rostro de un hombre que olvidó temporalmente el cansancio de errante. Estoy muy contento de ver a un hombre entre los asesinos de dioses que puedan exhibir la caballería incluso hacia los dioses. Sea como fuere, debo disculparme. Godot entró en una postura. Este tipo era el mismo que en el pasado. Cada vez que estaba a punto de mostrar un gran poder, el rey delfín siempre se disculpó. He conocido la derrota en 2 ocasiones por tu parte en el pasado antiguo. Sin embargo, después de haber obtenido una vida de diosa madre tierra a través del santo grial, ya no soy el que conoces. Relájate. Ya lo sé. Godot mirada hacia el cielo. El cielo de la noche oscura brillaba con una radiación dorada. Este era el poder mágico de oro que salía desde Pallas Athena, el santo grial. Entonces, toda la luz que llenaba el cielo descendió hacia el rey delfín, vertiéndose por completo en su cuerpo. El resultado, una cantidad asombrosa de poder mágico actualmente llenaba todo el cuerpo del rey delfín. Antes, cuando se despertó en la antigua Galia, parecía estar en un estado anormal. Pero esta vez, después de haber absorbido la vida del santo grial, a saber, Pallas Athena, el héroe finalmente recuperó su condición máxima. Godot se humedeció los labios y se quedó mirando fijamente al rey delfín. Sin embargo, esto sigue siendo mejor que cuando el gran ritual del pacto se invocó en la Galia. Puedo lidiar con esto. Godot fortaleció su tono de voz de su respuesta, en parte como un estímulo para sí mismo. El aumento explosivo en el poder mágico cuando estaba frente a frente contra múltiples campeones, hasta el punto de ser capaz de luchar contra todos los rivales juntos. Esto era probablemente el gran ritual del pacto. En el pasado, el gran sabio igualando el cielo también había utilizado el hechizo asesino de reyes demonios. Pero en este momento, Godot era el único asesino de dioses presente. Lógicamente hablando, ese tipo de absurdo encendido no debía estar disponible aquí. A pesar de eso, mis disculpas, pero ya he recuperado mi poder total, debido a la obtención de la esencia que ofrece el Santo Grial. En consecuencia, el gran ritual del pacto se puede utilizar de forma natural como esto. Que, al igual que la inesperada confesión dejó a Godot en estado de shock. Él vio. La luz dorada que llenaba el cielo de repente desapareció. En cambio, el rey delfín estaba radiante de oro desde todo su cuerpo.
Al mismo tiempo, su poder mágico aumentó dramáticamente. Al instante, él alcanzó el mismo nivel de poder mágico al momento en que el gran sabio que iguala el cielo estaba luchando contra Kusanagi Godou, Loquillian y John Smith Plutón. A pesar de que Kusanagi Godou era el único campeón presente. Por otra parte, el aumento de poder mágico no se detuvo allí. Si se consideraba un estándar de poder mágico de 10 dioses herejes, entonces, después de usar el gran ritual del pacto, el gran sabio igualando el cielo tendría un poder mágico comparable a 30 o 40 en la misma escala. Sin embargo, el poder mágico del Rey Delfín había superado los 70, 80, 90, llegando incluso a 100. Sin habla, Godou murmuró, no puede ser. Ninguno de los dioses con los que había luchado siempre eran débiles. Una vez dicho esto, el Rey Delfín ahora poseía poderes mágicos masivos más allá sumando a todos ellos, su cuerpo fue rodeado de una radiación dorada gloriosa. Oh espada divina de la salvación, por la presente muestra tu verdadera forma al mundo. El Rey Delfín habló en voz baja hacia su espada favorita, apuñalada en posición vertical frente a él. Entonces, un círculo mágico gigante se manifestó por encima en la forma de un cuadrado. Su longitud lateral era de aproximadamente 10 metros. El círculo mágico en forma de cuadrado se subdividió en una rejilla de celdas más pequeñas con cada celda representando un arma. Si uno fuera a contarlas, probablemente habría cientos de armas y armamentos. Las más numerosas eran flechas. Además, había espadas, cuchillas, arcos, lanzas, hachas, escudos, garrotes, glaives, alabardas, manguales, objetos en forma de anillo, masas como si fueran ladrillos, etc., incluso cosas que no podían ser llamadas armas. A Godou le recordaba una mandala, que significaba círculo en sánscrito, un símbolo espiritual y ritual en la magia oriental que representaba a decenas o cientos de dioses y budas. Esta era un mandala compuesto principalmente de una gran cantidad de armas que sustituían a los dioses y budas. Finalmente lo lograste, el gran ritual de pacto. La espada definitiva para exterminar a todos los reyes demonios. Susurró Payas Atena. Godou dirigió su mirada hacia ella con sorpresa. Cubierta de sangre, la antepasada divina habló con solemnidad. Kusanagi Godou. Has de evitar el error de comparar esto con la imitación del gran sabio igualando el cielo. El verdadero asesino de reyes demonios se hace más poderoso, de acuerdo con el número de enemigos en su mano. ¿Por lo que realmente era como sospechaba? Godou asintió. Ya había descubierto algo. En la actualidad, su poder ha aumentado de acuerdo al número de reyes demonios caminando por la tierra. Los asesinos de dioses de la generación actual se numeran en 7 en total. El Rey Delfín ya ha crecido hasta tener un poder correspondiente a este recuento de cabezas. En efecto, el héroe asintió y estuvo de acuerdo con lo que dijo la antepasada divina. Sin ninguna intención de alardear de su poder, él estaba hablando en un tono de voz tan indiferente que era casi como de negocios. Cuando descendió sobre el mundo en el pasado, se me fue concedida un sinnúmero de armas celestiales como regalos cada vez que terminaba mi misión de exterminio de reyes demonios. La espada divina de la salvación es la forma que los une a todos. En consecuencia, esto podría ser considerada su verdadera apariencia. Hombre, no debe haber límites a la cantidad de armas que puede tener. Godou tuvo un gran shock. El héroe legendario había recibido más que una espada sagrada como un regalo. La verdadera identidad del rayo que descendía de la espada divina de la salvación era un gran número de armas. Godou ya había descubierto este hecho en la antigua Galia. Sin embargo, nunca sabía que estos eran increíblemente armas celestiales otorgadas por los dioses. Este era un hecho sorprendente, más aterrador que cualquier otro. Experimentando personalmente la razón por la afirmación que se hizo en el pasado, absolutamente no puedes derrotar a ese hombre, Godou se turbó en gran manera. Por otra parte, cuando estaba a punto de estar poco a poco abrumado por el poderoso enemigo. En ese mismo instante, oyó una voz agradable parecida a música celestial. Tonto hermano pequeño, ¿hay alguna necesidad de temer? Sobresaltado, Godou dirigió su mirada hacia el dueño de la voz. Una mujer caminaba lentamente hacia él. Su ritmo era tranquilo y confiado, sin prisas, recordando un flujo sin preocupaciones y sin fin del majestuoso río Yangtze. La adaptación de la belleza de su voz, su rostro era tan bello que las preciosas damas de la corte que habitaban en el palacio celestial de la luna les parecería normal en comparación. Payas Atena, toda cubierta de heridas, y el Rey Delfín también miraron hacia esta belleza trascendente. A pesar de que el enemigo pueda disfrutar de la protección proporcionada por el gran ritual de pacto, también tienes a tu hermana mayor jurada, única y suprema. Siendo el jurado par de hermanos sin igual, cuestionas que pueda existir un enemigo en este mundo que no podamos encargarnos. La voz suave y relajante era una reminiscencia del color de tono de una guitarra de luna. No tenía ni que decirlo, la última que llegó fue la hermana jurada de Kusanagi Godou, Loquillian, por supuesto. Parte 2. Nee-san. Nos encontramos de nuevo, hermano pequeño. Esta reunión se llevaba a cabo 2 meses después de su reunión anterior en diciembre del año pasado. En esta noche,
Lo William estaba vestida con ropa china con un extremadamente largo dobladillo, mostrando un estilo similar a una doncella celestial vagando bajo la luna. Sin embargo, había cosas más urgentes en la mano que conseguir ser hipnotizado por su belleza. Godot planteó la pregunta más importante. ¿Por qué has venido aquí, Nee-san? Aproximadamente la mitad de un mes antes en el Monte Lu, vi el augurio del halo blanco perforando el sol en una visión. Un halo blanco que viene otra vez. Aunque Lo William no era una deidad, su majestad era comparable a la de los dioses. Al llegar al lado de Godot, echó su mirada altiva en secuencia, a Payas Atena, el rey delfín y la espada divina Mandala que estaba en el cielo. Esa mirada, sin duda pertenecía a los ojos de un emperador, mirando hacia abajo a sus inferiores desde lo alto de su trono. Una mirada de supremacía sin igual. No tengo ninguna razón para intervenir si la única cosa en juego fuera el ascenso y la caída de la humanidad. Sin embargo, los eventos monumentales relativos a los dioses, los cuatro mares, los cielos y la tierra son un asunto aparte. Ante la sospecha de que la visión del halo blanco perforando el sol fuera un augurio de tales acontecimientos, partí en un viaje para discernir la verdad. Por viaje, te refieres a venir a Japón desde China. No me convertí en un pájaro gigante para elevarme por los cielos, me convertí en un dragón para nadar a través de los mares, recorrí varios lugares para observar sus condiciones. Durante mi viaje, al percibir que el mar oriental de China estaba llena de energías divinas inusuales, traté de rastrear su origen, llegando así a esta tierra. Esta descripción fue muy en el estilo del líder de una secta demoníaca, exhibiendo su dominio total de las artes taoístas, un vagabundo de los reinos fantásticos muy alejados del mundo terrenal. Godot sonrió irónicamente. Al menos ella probablemente no se había ido a las zonas urbanas, la especulación de su discípulo directo parecía que no era necesariamente incorrecta. Entonces, Nee-san, acerca de estos chicos de aquí. No se hable más. Puedo obtener una esencia del asunto por los espíritus y las apariciones locales de esta montaña. El gran héroe asesino de reyes demonios, he oído rumores de él varias veces en el pasado, sin embargo. Lo William finalmente se giró a mirar de lleno al rey delfín. Nunca pensé que este día llegaría cuando lo enfrentaría junto con mi hermano pequeño a mi lado. Ya veo. Tu posición es similar a la hermana mayor de Kusanagi Godot. Girando la cabeza hacia la mirada de la hermosa rey demonio, el héroe de cabello claro murmuró en voz baja. En respuesta, Lo William infló su pecho magnífico con orgullo y declaró sonoramente. No es una mera hermana mayor. Debo ser tratada como la suprema One-sama, por lo menos. De hecho estás en lo correcto. A pesar de que esta es nuestra primera reunión, puedo entender fácilmente los poderes sustanciales que están bajo tu mando. Si te agrada, puedo preguntarte tu nombre y título. En ese caso, por favor graba en su corazón el nombre de Lo William, líder del santo culto de las 5 montañas. Entendido. Eminencia Luao. Pero, lamentablemente, mi nombre. No te sientas obligado a presentarte. El verdadero nombre del rey que se manifiesta al final de las eras ha sido conocido como un famoso misterio durante el último milenio. Sería una brecha excesiva de tacto si fuera a insistir en preguntar tu nombre. Muy apreciada. Permíteme darle las gracias por tu comprensión. Godot en secreto se sintió impresionado. Y pensar que él era capaz de llevarse bien con Lo William, una tarea difícil, incluso para los demás seres humanos, e incluso conversar de manera natural también. El rey delfín era inesperadamente experto en habilidades sociales. Mientras tanto, la conversación entre las dos figuras de otro mundo continuó. En vista de que eres una figura de tal calibre, Eminencia Luao, me temo que probablemente ya sabe esto, yo soy el guerrero encargado de los destinos de Aceinar Reyes Demonios. No tengo otra opción que derrotarte a ti y a Kusanagi Godot por ahí. Por supuesto, no puede ser más claro. Voy a aceptar. En ese caso, puedo saber por un tiempo. Verdaderamente una pregunta tonta. Yo no soy tan cobarde que fuera a elegir cualquier hora aparte de la que está en mi mano. En respuesta a la mirada altiva completamente de Lo William arrojada desde arriba, el gran héroe cortésmente inclinó la cabeza. Muy apreciado. Entonces, los dos comenzaron a entrar en posiciones de combate. El líder de una secta demoníaca presentó las palmas de sus manos en una postura con su mano abierta, mirando como si estuviera a punto de exhibir sus técnicas de palma enorgullecidas en cualquier instante. El rey delfín no alcanzó la espada divina frente a él. Aún con su espada icónica apuñalada en el suelo, emitió una declaración de guerra con voz severa y digna. Kusanagi Godot, tengo la esperanza de que te unas a tu hermana mayor con el fin de tener una revancha conmigo. En vista de lo que soy ahora, debería ser capaz de satisfacerte más que durante la batalla en el pasado. No me importa el pasado. No estaba satisfecho en absoluto. Refunfuñando contra las preocupaciones innecesarias de la otra parte, Godot volvió a mirar a la antepasada divina. Durante la conversación inusual entre el héroe y el líder de una secta demoníaca, se había mantenido en silencio con buena razón. Su vida estaba en el borde mismo del final. Jadeando dolorosamente, Payas Atenas solo apenas podía manejarse para permanecer consciente.
Si ella fuera a combatir en este estado, el rayo de la salvación la atacaría rápidamente. Rey, convóqueme a este lugar. Cosas interesantes deberían ser posibles si su poder está presente. Residiendo en su brazo derecho, su compañero le ofreció una sugerencia. Godou asintió de inmediato y convocó a Mano Murakumo no Tsurugi, por su parte diciéndole a Payas Atena. Atena, ten mi espada aquí. Esta es el arma a la que le has conferido poder en el pasado. No había nada de malo en esta descripción. Godou deliberadamente la llamó por su nombre anterior. Por lo tanto, la antepasada divina recuperó al instante la luz en sus ojos. A continuación, liberando su forma de niña, ella se convirtió en una serpiente de plata que medía 50 centímetros de longitud y entró rápidamente en la espada divina. Llevada en la mano derecha de Godou, Ama no Murakumo no Tsurugi tenía una hoja de color negro azabache. Esta era la espada de acero que el antiguo dios Susanoo japonés había encontrado en la cola de la serpiente dividida, un arma cuyo origen estaba íntimamente ligado a las serpientes. Además, varios meses antes, la diosa Atena había impartido también su técnica de tormenta directamente en Ama no Murakumo no Tsurugi. Precisamente debido a los efectos de estas causas previas, Ama no Murakumo no Tsurugi era capaz de absorber a la antepasada divina, que había tomado la forma de una serpiente de plata, en sí mismo. Godou asintió. Decidiendo dejarle el resto a su compañero, regresó Ama no Murakumo no Tsurugi de nuevo a su brazo derecho una vez más por el momento. Nee-san, la mayor arma de ese tipo es un rayo. Tenemos que evitarlo primero. Conoce tu lugar como el hermano menor, Godou. Eres 100 años demasiado pronto para que te preocupes por mí. Eso es cierto, supongo. Entonces, lo retiro. Permíteme confiar en ti, Nee-san. La sobrecarga de la espada divina mandala comenzaba a acelerar. Ascendiendo rápidamente y de manera constante, ascendió a aproximadamente la misma altura que las nubes dispersas que flotaban en el cielo nocturno. Además, la espada divina mandala también se expandió en el área al mismo tiempo. El círculo mágico en forma de cuadrado creció en tamaño hasta que tenía 6 o 7 kilómetros de longitud. Entonces, la espada divina mandala finalmente comenzó a liberar un rayo de formación en el cielo. Un sinnúmero de relámpagos caían del cielo como un fuerte aguacero. Esto no se limitaba solo a la zona alrededor de Godou y Loquillian. El rayo también cayó igualmente en la cordillera de los alrededores. Godou al instante invocó al Raptor. La séptima encarnación de Beretragna confirió la velocidad divina. A pesar de su límite de tiempo y muchos inconvenientes tales como la pérdida de la movilidad después de su uso, esta capacidad era el medio más eficaz para evadir el relámpago. Usando la velocidad divina, Godou corrió por la tierra donde los agujeros masivos estaban siendo arrancados por el rayo de color platino cayendo como una fuerte de tormenta. Mientras que esquivaba el rayo descendente de izquierda a derecha, corrió hacia el Rey Delfín. Con el fin de sobrevivir a esta crisis, el principal culpable debía ser derrotado primero. Esta era la misma táctica que Godou utilizó en la antigua Galia la última vez. Usando la misma velocidad divina como en aquel entonces, Godou se acercó al Rey Delfín. Justo cuando llegó a un par de docenas de metros de distancia, la misma figura apareció como la última vez. El dios de la guerra enmascarado, cuyo cuerpo estaba completamente envuelto en tiras de tela blanca, también era un usuario de la velocidad divina, el Rey del Viento. Llegó justo como esperaba, Godou gritó. Sin embargo, ningún ser humano normal sería capaz de oírlo. La gente en el mundo normal no eran capaces de escuchar sonidos producidos por las entidades que se movían a la velocidad divina. A pesar de ello, Godou oyó una voz respondiéndole. Ve la divinidad de tu hermana mayor con cuidado, oh hermano pequeño. La hermosa voz de Loquillian, increíblemente, venía desde la sombra de Godou en el suelo. Al ver que Godou estaba a punto de lanzarse a una velocidad divina, había invocado sus artes taoístas al instante, por lo tanto se enganchó en la sombra de Godou. Probablemente fue algún tipo de truco a lo largo de esas líneas. Por otra parte, ella era capaz de discernir los fenómenos que se movían a la velocidad divina como si fuera la cosa más natural del mundo, incluso yendo tan lejos como para llevar una conversación casual. Godou sonrió irónicamente. Era totalmente absurdo. De hecho, era 100 años demasiado pronto para el estar preocupado por Nee-san. Empuñando una espada de un solo filo, el Rey del Viento cortó hacia Godou. El puño del tigre, Quelling Luan. Acompañado por las palabras de hechizo de Loquillian, un puño voló por debajo de Godou. Un golpe directo realizado por un musculoso brazo de bronce. En comparación con el de Godou de 180 centímetros de altura, era un brazo grueso al menos el doble de su tamaño. Disparando desde el suelo, el brazo incluido el puño hasta el codo golpeó al dios de guerra del viento con un gancho. Este fue el brazo poderoso creado por la autoridad de su hermana mayor jurada, el poder divino de Vajrapani. Por otra parte, las artes marciales estaban involucradas, contraatacando al Rey del Viento quien estaba obstruyéndoles mientras se movía a una velocidad divina, eran de un dominio sin igual. Este era el nivel de combate sin armas que pertenecían a grandes maestros de las artes marciales, superando incluso a un cierto Salvatore Doni.
El cuerpo del dios de la guerra fue mandado a volar como fuegos artificiales encendidos, volando hacia las estrellas en el cielo nocturno. O tal vez iba a volar fuera del universo. Esa era la sorprendente velocidad con la que el rey del viento ascendió a través del aire. Una hazaña superlativa que solo la fuerza divina única de Loquilian era capaz de lograr. Pero aún así, el dios de la guerra de acero no había sufrido una herida mortal. Mientras que volaba alto en el aire, el rey del viento arrojó algo hacia el suelo. Era el artefacto divino hecho de una aleación de oro y hierro, el disco de la punta de flecha. Vaya, cuánto tiempo ha pasado, asesino de dioses de mi tierra. El disco de repente tomó la forma del gran sabio igualando el cielo, descendiendo sobre Godot con la velocidad divina. Incluso usó el impulso de la caída para hacer pivotar el bastón Jinguruji. Godot saltó hacia la derecha y apenas esquivó el ataque. No es este el gran sabio igualando el cielo, porque está presente cuando se suponía que debía haber muerto. Es al parecer un poder de convocar a los héroes. Un medallón que causa que los dioses muertos revivan, aparte del gran sabio igualando el cielo, otros dos dioses a los que conozco también se han revivido. Godot informó brevemente en respuesta a la sorpresa de su eminencia. Durante este tiempo, el rayo no se detuvo, sin dejar de caer como una fuerte tormenta. Evasión. 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 Mientras Godot estaba usando la velocidad divina para saltar y correr, al igual que eludió el sexto rayo, el gran sabio igualando el cielo volvió a atacar. De repente se apareció a la izquierda de Godot, balanceando el bastón Rugy horizontalmente desde el lado. Lo que le estaba bloqueado era un brazo gigante de bronce que se extendía fuera de la sombra bajo los pies de Godot. ¡Qué impetuoso, gran sabio! En este momento Nee-san, gracias por salvarme. Jajajaja, ustedes todavía son tan difíciles de matar. El gran sabio, riendo de buena gana con deleite, frente a Godot quien apenas había escapado de una crisis. Ninguna de las partes hizo una pausa en absoluto. Después de todo, el rayo de la salvación se mantuvo cayendo sin parar. Incluso cuando iba a una velocidad divina, detenerse por un instante significaría ser devorado por un rayo. Sin embargo, Godot se precipitó mientras esperaba su momento, tratando de acercarse al Rey Delfín. El gran sabio igualando el cielo probablemente estaba tratando de acosar y ocupar a Godot, impidiéndole acercarse. ¿Por qué no fueron los tres esta vez? ¿Qué pasó con Lancelot y Perseo? Tonterías, mi sola presencia ya es suficiente. Lo más probable es que al concentrar poder divino para convocar a un héroe, consolida aún más la fuerza de la divinidad. La voz de Loquilian vino desde la sombra bajo sus pies. La reactivación de dioses muertos en el ámbito mortal es un milagro monumental del vuelco de las leyes del cielo, la tierra y el inframundo. Es difícil de creer que el revivido será tan fuerte como cuando aún estaba vivo, es de suponer que, mediante el uso del artefacto divino visto anteriormente como fuente de energía, la fuerza del gran sabio podría ser restaurada a su antigua altura. Exactamente, desde que la sacerdotisa daoísta clarividente está aquí, tengo que tener cuidado. Mientras murmuraba, el gran sabio igualando el cielo también esquivó el rayo y siguió hostigando a Godot sin parar. Tratando de encontrar una abertura, balanceó el bastón Rugy. Mientras tanto, él también estaba observando con cautela los pies de Godot, permaneciendo en guardia por Loquilian quien estaba al acecho en la sombra de Godot. El ataque sorpresa anterior probablemente no funcionaría de nuevo. Godot frunció el ceño y miró al Rey Delfín. Mientras se movía a toda velocidad, Godot hizo todo lo posible para mantenerse dentro de los 30 o 40 metros de ese hombre. Por suerte, su hermana mayor jurada había enviado al Rey del Viento a volar hacia la estratosfera, si Godot podía aprovechar esta oportunidad para alcanzarle con éxito. Sin embargo, el héroe usando la espada divina susurró palabras de hechizos peligrosas. Ofrezco mis oraciones al noble rey de los relámpagos, el guerrero que ha dominado el uso de todas las armas. Imploro que se despierte en mi mano en este mismo momento, el arco supremo del poder que me otorgó en el pasado. Los rayos atormentando a Godot y el resto de repente cesaron. Flotando en el aire, la espada divina Mandala detuvo sus ataques indiscriminados hacia el suelo. Pero en el lugar, retumbo. Retumbo. Dos rayos de luz descendieron, acompañados por dos gigantes rugidos de truenos. Increíblemente, estos dos relámpagos tenían como objetivo al Rey Delfín. Sin embargo, el aristócrata de cabello claro absorbió fácilmente el calor abrasador y el impacto. Entonces, inmediatamente, un arco masivo de acero se manifestó en su mano izquierda. Por otra parte, llevando un carcaj, una docena de flechas también aparecieron junto a sus pies. La energía del rayo lo más probablemente se había convertido en ese gran arco y el carcaj. En mi actual estado de pleno poder, ha sido logrado a través del gran ritual del pacto, el aristócrata de pelo pálido estaba hablando con una voz alegre. Incluso para los oídos de Godot que se encontraba bajo los efectos de la velocidad divina, esta voz todavía sonaba increíblemente agradable. Una voz brillante que impregnaba los oídos y los corazones de los oyentes. O tal vez esto podría ser parte de su autoridad. Puedo quitar el sello del armamento más poderoso, el arco y su carcaj. Kusanagi Godot y su eminencia Luao.
van a hacer frente a este arco y estas flechas? Hablando en un tono de voz muy modesto, el rey delfín preparó el arco masivo de acero. Godot tembló. Hablando de eso, ¿no había oído esto antes? El rey delfín era un héroe errante sin fin con fuertes vínculos con el arco y las flechas. Por otra parte, como para corroborar la memoria de Godot, la tierra comenzó a temblar. Simplemente levantando el arco causó un terremoto. Aproximadamente 3 o 4 en la escala de Richter. En este momento, el rey delfín cerró los ojos inesperadamente. Con el fin de perforar a Godot y Luo, quienes iban moviéndose a velocidad divina, estaba usando el ojo de la mente. Cuenta la leyenda de un gran héroe que derribó 9 soles durante la antigüedad en un reino en el oriente. Las flechas que disparó habían desaparecido junto con los soles que caían, pero un maestro artesano de la esfera celeste fue capaz de crear una flecha para replicar la hazaña. El héroe asesino de reyes demonios levantó el arco de acero en su mano izquierda. Luego, utilizando la mano derecha, sacó una flecha de color negro azabache del carcaj por su pie. Al ver esto, el gran sabio al instante hizo un movimiento de retracción con la cabeza de una vez realizando un salto mortal. Entonces desapareció sin más. Probablemente se había retirado para evitar quedar atrapado en el ataque. Flotando en el aire, la espada divina Mandala dejó de disparar rayos al azar. Era como un soldado quedándose en silencio para no entorpecer al gran general que estaba a punto de disparar una flecha. Esta no es más que una flecha falsificada, insuficiente para derribar al sol. Sin embargo, todavía puede dar lugar al poder de fuego incomparable cuando se libera hacia el suelo. Empecemos con este nivel de poder. El rey delfín finalmente colocó la flecha de color negro azabache en la cuerda del arco. En este instante, Godot sintió un escalofrío por su espalda y empezó a correr tan rápido como pudo. Con la espalda hacia el héroe y la flecha de color negro azabache, se retiró lejos lo más rápido que podía usando la velocidad divina. Esta era la intuición habitual de un campeone. A este ritmo, definitivamente iba a morir fuera de toda duda. Además, incluso cuando había otros usuarios de la velocidad divina, ¿no que el gran sabio igualando el cielo fue volando a través del aire, huyendo para salvar su vida? Nee-san, ¿me puedes ayudar? No me dejas otra opción que ayudarte, en ese caso, sube. Godot había estado corriendo por todo el camino de la montaña hace un momento. Usando la misma velocidad divina como un rayo en casi un aliento, se precipitó hacia la superficie inclinada del pico con su escasa vegetación, llegando a un pináculo árido donde solo había roca sólida. ¡Salta, Godot! Al escuchar la orden por debajo de sus pies, Godot saltó tan duro como pudo. Durante el uso de la encarnación del raptor, él era capaz de hacer movimientos ligeros y como si alas hubieran crecido fuera de sus pies. Usando este salto, Godot saltó hacia el cielo más alto que la cima de la montaña. Las montañas Minami-Busou en general no eran muy altas, estaban de pie más o menos a 3 o 4 centenares de metros sobre el nivel del mar. Esta cresta era lo mismo. Sin embargo, en comparación con la tierra abajo, esta ya era una altura bastante suficiente. Después de haber dado un salto hacia el cielo nocturno, una excelente visión nocturna de Godot le permitió ver a los asentamientos dispersos entre las montañas de baja altura, así como la iluminación artificial que aparecían en la oscuridad de la noche. Por otra parte, la sombra de su hermana jurada se fue adhiriendo firmemente a los pies de Godot. Al girar la cabeza hacia atrás para mirar mientras se sentía impresionado, Godot fue testigo de la flecha de color negro azabache volando hacia él en el aire. Claramente, la flecha era incluso más rápida que el rayo de la salvación. No importa lo difícil que Godot corriera para escapar, sin duda iba a atravesarlo. Del mismo modo que Godot estaba a punto de ser disparado como un objetivo aéreo, la ayuda de su hermana jurada llegó en el momento preciso. Aquilón, barriendo a través de las vastas tierras, volando sobre un sinnúmero de millas. Palabras de hechizo volaron. Inmediatamente, emergiendo desde la sombra, Loquillian atrapó a Godot en sus brazos, mientras que estaban en el aire. Entonces, envueltos en una luz dorada, los dos se dispararon hacia arriba rápidamente. Esta variante de las artes taoístas parecía pertenecer al mismo sistema que la magia de vuelo utilizada por Liliana. Además, la flecha de color negro azabache yendo hacia ellos, de repente explotó. La luz de platino estalló bajo su mirada, produciendo una explosión a gran escala que afectó un área de varios kilómetros de diámetro. La sierra de Minami-Busou fue espectacularmente y trágicamente separada. Parte 3. ¿Qué hay con este enorme poder de fuego loco cuando dijo claramente que no quería utilizar una fuerza excesiva? Mientras que confiaba en el poder de su hermana jurada volando por el cielo, Godot desactivó temporalmente su velocidad divina. El lugar de la explosión gigante se extendía bajo su mirada. Era prácticamente como un choque de meteoritos. Mientras tanto, su hermana jurada estaba volando con Godot en sus brazos mientras miraba hacia abajo ante la explosión masiva y usando artes taoístas sin esfuerzo. El rey delfín es realmente un enemigo formidable con un asombroso poder. Godot, todavía no está preparada tu carta de triunfo, ¿no es así? No puedo creer que ya lo hayas notado. De repente siéndole preguntado, Godot se sorprendió.
Claramente lo había tenido en secreto tanto como fuera posible. No tienes que subestimar a tu hermana mayor. He estado constantemente a tu lado desde que llegué aquí, ¿verdad? Solo me quedé en las sombras todo el tiempo. Porque quería evaluar la cantidad de poder que mi jurado hermano pequeño había ganado desde la última vez que nos separamos. Mirando el lado de la cara sonriente de Luao, Godou dijo, ya veo, y asintió. Sin duda se sintió desconcertado por lo que podría considerarse una forma un poco tenue de luchar por su hermana mayor con fuerza en su brazo paralelo. Así que esta era su intención, después de todo. Así que Godou, ¿cómo está la situación? Casi lista. Pero en realidad, he atacado al Rey Delfín antes de usar el mismo método. A pesar de que ha ido bastante bien la última vez, fue cuando ese tipo estaba en un estado incompleto. Godou recordó la batalla en la antigua Galia y murmuró. Para ser honesto, no tengo la confianza si va a funcionar en él cuando está en sus mejores condiciones. Sea lo que fuere. Sería absurdo dudar cuando hay una carta de triunfo asegurada disponible. ¿Qué tipo de poder el enemigo engendra para bloquear la señal más fuerte de tu arsenal? El resultado de eso puede servir como un punto de referencia para medir las diferencias en el nivel de poder. Las diferencias en el nivel de poder. Este también es mi primer enfrentamiento contra un dios de la guerra así de poderoso. De hecho, tengo problemas para determinar con exactitud la magnitud de su fuerza. Aún no está segura. Godou encontró increíble que incluso su eminencia Luao, cuyas capacidades y juicio experto estaban en el pináculo más alto, pudiera decir algo como esto. Godou se calmó. Después de todo, los ataques llevados a cabo a través de pequeños trucos no iban a ser eficaces. A pesar del riesgo de sufrir un contraataque vicioso en el retorno, sin duda era el momento de hacer un poco de una apuesta. Entendido. En primer lugar voy a hacer todo lo que pueda entonces, voy a confiar en ti, Nee-san, cuando esté abrumado. ¿Está bien eso? Ciertamente. Cree en mí y esfuérzate a tu alcance. Luo Quilian respondió, llena de espíritu. Sí, por casualidad, en caso de que pierdas, al final, sobre nuestros enlaces como hermanos jurados, me vengaré de ti o moriré en el intento. Godou resistió desesperadamente las ganas de reír ante las palabras de su hermana jurada. Si esta fuera una manga de batalla Nanatsuhiro, una declaración irresponsable de «ciertamente te protegeré» sería lo más apropiado para decir ahora, pero por supuesto, este tipo de idea no podría existir en la mente de Luo Quilian. Entendiendo eso desde el fondo de su corazón, Godou simultáneamente dirigió la mirada hacia el mundo de abajo. La gigantesca explosión causada por la flecha de color negro azabache ya había desaparecido, dejando un enorme cráter en la cordillera Minami-Busou con un diámetro de varios kilómetros. Una escena verdaderamente surrealista. Actualmente, Godou estaba volando con su hermana jurada aproximadamente a una altura de 4 o 5 metros. A pesar del frío viento que congelaría los huesos de uno, el cuerpo de un campeón se sentía muy picante en su lugar. Esto se debía a los instintos de batalla que hacían hervir la sangre de todo su cuerpo. Nee-san, cuento contigo. En respuesta a esta petición, su hermana jurada comenzó a hacer un rápido descenso. Al mismo tiempo, su figura desapareció mientras mantenía el hechizo de vuelo. Convirtiéndose en una sombra, una vez más, esta vez, se adhirió a la espalda de Godou. Volando por encima del cráter gigante, se acercaban al suelo a gran velocidad. La luz amarilla creada por Luo Quilian transportaba a Godou. Sin embargo, este brillo, descendiendo del cielo, de repente se desvió a la izquierda, con el fin de eludir una flecha disparada desde el suelo. Godou miraba hacia abajo, solo para ver al Rey Delfín de pie derecho en una cresta de la montaña. La vegetación era escasa allí, lo que ofrecía una buena visibilidad. Colocó una flecha en el arco de acero. Disparó contra el dúo rápidamente descendiendo. Disparo, disparo, disparo. En lugar de la flecha de color negro azabache, disparó 4 veces en sucesión mediante flechas con puntas de hierro y ejes de madera y plumas. A pesar del aspecto normal, estas flechas escondían probablemente un poder de fuego aterrador dentro de ellas. Contornado la luz de la magia de vuelo, Luo Quilian eludió las 4 flechas sin dejar de acercarse al suelo. Luego, el Rey Delfín tiró el arco de acero lejos. Al tirar la espada divina de la salvación desde la tierra donde había sido apuñalada, señaló la punta de la gloriosa cuchilla hacia Godou en el aire. Godou podía predecir una batalla cuerpo a cuerpo inminente. A su vez, Godou convocó a su pareja ostentosa, Ama no Murakumo no Tsurugi, el socio que siempre moraba en el brazo derecho y actualmente estaba muy lejos. Ama no Murakumo y Atena. Usen ese movimiento del pasado. En respuesta a esta orden, el cráter gigante a continuación pasó por un cambio. Varias grietas aparecieron en la zona central del agujero gigante que medía varios kilómetros de diámetro y penetró en la cordillera. Entonces, el cráter comenzó a temblar violentamente. El terremoto se limitó a la parte inferior del cráter. Entonces, una esfera gigante pasó a través del suelo y apareció saliendo de la tierra. Una esfera que parecía ser un conglomerado de materia oscura. Aproximadamente 40 o 50 metros de diámetro, esta esfera era la causa culpable del terremoto generado a partir de la técnica mística, tormenta, de Godou,
la estrella de la oscuridad negra conocida como tormenta gravitacional localizada. Aunque esta técnica mística podría producir un poder de fuego asombroso, activarlo y elevarlo al poder máximo requería una gran inversión de tiempo. Este inconveniente era difícil de superar. Pero esta vez, estaba asistido en combate por Pallas Athena, quien había recuperado su divinidad como una gran diosa madre tierra. Una gran diosa madre tierra, gobernando sobre el bajo mundo subterráneo, además del suelo de arriba. La diosa, cuyo símbolo era la serpiente, que celebraba el dominio sobre los dos reinos, por encima y por debajo del suelo. Esa era precisamente la razón por la que Ama no Murakumo no Tsurugi había sugerido convocar a Pallas Athena en sí mismo. Usando sus poderes como una diosa madre tierra para teletransportarse al subterráneo, hicieron los preparativos para la hoja negra, con el fin de sacarlo hacia la superficie del suelo cuando su poder alcanzara su máximo punto crítico. La mayor incertidumbre era si la diosa muerta todavía tenía suficiente fuerza restante para lograr esto. Sin embargo, Pallas Athena y Ama no Murakumo no Tsurugi habían cumplido su misión a la perfección. Saliendo del agua del subsuelo, la estrella negra se elevó aún más hacia el cielo, finalmente convergiendo con Godou en el aire. La esfera de oscuridad, Godou ahora se movía en su centro. Ama no Murakumo no Tsurugi se manifestó en su mano derecha. También estaba la forma de serpiente de Atena entrelazada alrededor de la hoja de katana similarmente. De esta manera, Godou comenzó un rápido descenso hacia el suelo junto a la estrella negra de Tormenta. El Rey Delfín esperaba actualmente en el destino objetivo. Llevando la espada divina de la salvación, estaba señalando la punta de la espada que brillaba hacia Godou en el aire. Entonces un rayo de color platino formó una esfera que rodeó al Rey Delfín. Con el fin de resistir la estrella negra que envolvía a Godou, extendía el relámpago de la espada divina de la salvación a su alrededor. Por lo tanto, el héroe envuelto en una bola de rayos frente a Godou que descendía de los cielos con una estrella fue un choque violento negro. Una recreación del enfrentamiento repetido que había ocurrido anteriormente en Kisarazu, así como la orilla del Rin, en la época romana. La estrella negra del rey demonio frente a la estrella blanca del Salvador. Con un marcado contraste, los dos chocaron en un enfrentamiento de oposición. Godou gritó mientras vertió poder mágico en Ama no Murakumo no Tsurugi. Tan pronto como las estrellas en blanco y negro se enfrentaron violentamente, comprendió al instante. El poder del enemigo era al contrario que en el pasado. Si esta competencia de fuerza continuara, iba a ser aniquilada en menos de 2 minutos la estrella negra. Ya hice estos grandes esfuerzos para prepararlo, pero la diferencia es aún tan grande. Los labios de Godou se torcieron en salvajismo. Era una sonrisa. A pesar de la enorme brecha en el poder entre él y su oponente, se sentía increíblemente lleno de júbilo. Probablemente porque no había nada que hacer, excepto resistir hasta el final absolutamente. No había otra opción aparte de ir con todo. Dado que no queda mucho tiempo, Ama no Murakumo, esfuérzate al máximo para absorber el rayo de ese tipo en el corto tiempo, abre un camino. Ayuda a Atena también. Mientras vertió todo su poder mágico en su socio, Godou ordenó. Él sabía que esta era una orden bastante razonable. Sin embargo, la espada nacida para el conflicto respondió afirmativo. Sucintamente, mientras que la serpiente enrollada alrededor de la hoja estaba mirando a Godou con ojos terribles que parecían estar diciendo balbuceo innecesario, tonto. Durante este tiempo, el choque entre las estrellas en blanco y negro todavía continuaban. En la actualidad, las dos estrellas se habían reducido a un diámetro de 10 metros y más en vez de disminuir, se habían comprimido. Esto aumentaba la densidad de poder con el fin de resistir con toda su fuerza. Gracias a eso, la distancia de Godou con el Rey Delfín había disminuido. Podía ver el hermoso rostro del héroe con claridad. Seria y valiente, sin embargo, coloreado por el cansancio de las batallas como una capa de óxido. Godou no sentía odio hacia él. Ninguno de los dos sentía rabia hacia el otro. Sin embargo, sintió una sensación de competitividad. Una sensación de desafío para resistir al ser de máximo poder no importa qué. Godou sonrió salvajemente otra vez, haciendo acopio de aún más energía mágica desde su centro de energía en lo más profundo del abdomen por debajo de su ombligo. Alimentado con este poder, Ama no Murakumo no Tsurugi creó un milagro en pequeña escala. La esencia de Tormenta estaba absorbiendo toda la creación como un agujero negro. Incorporándose en este principio, la hoja estaba absorbiendo la energía eléctrica que desbordaba el espacio entre Godou y el Rey Delfín. Absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo sin parar. Por último, un camino fue abierto por fin. Un camino para alcanzar al héroe directamente mientras esquivaba el rayo ardiente de la salvación. Ahora es el momento, Nee-san. Mientras que el héroe de cabello claro exclamó con sorpresa, Godou gritó. Inmediatamente, la hermosa figura de pie de Luoquirian voló desde atrás de su jurado hermano más joven. Compitiendo ligera y rápidamente a lo largo del camino abierto, su maestría sin par de King Gon, el movimiento de las artes marciales chinas, era como si se hubiera apartado de la ingravidez.
Nada menos de lo que se espera de asesinos de dioses, los más grandes personajes de la vida que han llegado a los cielos a través de su propia fuerza. Guarda tales halagos y elogios para después de haber sido testigo de nuestro poder como hermanos, ja. Si bien les felicitó de eso, impresionado, el Rey Delfín levantó la espada divina a una posición superior. Sin embargo, Loquillian utilizó el rugido del dragón y el aullido del tigre para desviar la espada divina gloriosa, procediendo a entregar un poderoso golpe al cuerpo robusto del héroe. El rey demonio Loquillian emitió un rugido que se convirtió en una onda de choque de viento mágico, franqueando todos los obstáculos en su camino. Sellando el contraataque del enemigo, se acercaba al héroe espectacularmente. El señor del reino marcial atacó en silencio usando su arma más enorgullecida. Con una velocidad extrema, utilizó su mano derecha dominante, presionando su palma contra el pecho del Rey Delfín. Esta palma se presionó precisamente en el corazón del punto vital que correspondía al punto de presión Dazón en las artes marciales chinas. Godou sabía muy bien que el héroe de la espada divina estaba al mando de una magistral esgrima. A pesar de ser un maestro de la espada, él todavía era incapaz de reaccionar a este golpe de palma ordinario. Esto era realmente claro en el hecho de que el golpe suave que Loquillian acababa de desatar era su técnica de palma más fuerte. Simplemente empujando la mano en un simple movimiento, infligió un golpe en el experto más fuerte. Literalmente el pináculo de las artes marciales técnicas secretas. Por otra parte, al igual que su jurado hermano, Loquillian había vertido todo su poder mágico en su palma derecha para infundirla con fuerza desde el poder divino de Vajrapani. Usando esta poderosa fuerza para llevar a cabo un golpe de karate, probablemente podría cortar montañas y separar ríos con facilidad. Usando esta poderosa fuerza para llevar a cabo un golpe, seguramente temblarían los cielos y la tierra, incluso hasta el punto de hacer que el sagrado monte Tai sufriera un estruendo. Golpeado por una fuerza tan poderosa en un punto vital, el Rey Delfín gritó trágicamente. Entonces, inmediatamente, todo el cuerpo del héroe valeroso estalló con una luz brillante de color platino. Parte 4. Toda la zona se hizo en tierra quemada. Los campos de batalla para los dos asesinos de dioses y el Rey Delfín se habían convertido en una llanura incinerada. Este era originalmente algún lugar de las montañas. Sin embargo, la parte montañosa que servía como el campo de batalla había volado. Los árboles habían sido barridos claramente. Muchas vidas que habitaban en el bosque de la montaña de invierno se habían extinguido. Viendo esta escena trágica, el Rey Delfín sacudió su cabeza en silencio. Todo esto vino por su mano personalmente. Su vida estaba íntimamente ligada a la espada divina de la salvación. Mientras que esta hoja se mantuvo intacta, resucitaría una y otra vez, incluso después de morir. Cuando sufrió el feroz golpe de palma de su eminencia Luo antes, había aumentado la defensa de su cuerpo con la espada divina de la salvación al máximo con el fin de resistir el impacto. Como resultado, se convirtió en una espada divina viviente, que fue capaz de soportarlo a pesar del golpe devastador. Como efecto secundario, había lanzado un rayo de la salvación desde todo su cuerpo, barriendo toda la zona lejos. No había nada más en la zona. Todo había sido incinerado por el rayo, hecho pedazos por el impacto violento que alteró el paisaje, se convirtió en todo un pedazo de tierra quemada. Kusanagi Godou y su hermana jurada también habían desaparecido. Si uno fuera a preguntar qué había quedado de la batalla, solo existía el dolor sordo aún permaneciendo en su pecho. Con estos pensamientos depresivos, el Rey Delfín contempló la estela de destrucción que había dejado atrás. Entre lo que había sido destruido, esto también incluían los espíritus que le habían ayudado antes, su excelencia el Salvador. Una voz llamó. Era la voz audaz y hermosa del héroe Perseo. Llegó al lado del Rey Delfín. El gran sabio igualando el cielo y Lancelot estaban aquí también. Volviendo desde el otro lado del cielo, el Rey del Viento también llegó. Hay que seguir. No es necesario. En su actual estado de indestructibilidad mayor, su poder era difícil de controlar. Con más aberturas que de costumbre. El Rey Delfín negó con la cabeza. Estoy un poco agotado de luchar con toda mi fuerza después de tanto tiempo desde la última vez. El descanso es necesario. Ustedes tres héroes se enfrentarán a varios inconvenientes y se van de mi lado, ¿verdad? Retirémonos por ahora. En cuanto a eso, Perseo sonrió con deleite y echó un vistazo al Rey del Viento por un instante. También existe la opción de pasarle la tarea al caballero de allí. Al oír esto, el dios del viento no identificado de repente desapareció. Viajando en el viento de la noche que pasó a soplar, se despidió frente a todo el mundo aquí. Por lo tanto, el héroe romano con el pelo de color amarillo asintió en gran medida. Un tal señor del viento no parece muy dispuesto a hacer un movimiento sin una cuidadosa consideración, como yo pensaba. Espero por su comprensión. Al igual que el resto de ustedes, ya que también son héroes cuya fama gloriosa es inquebrantable. Tal vez él está preocupado por él.
Riesgo de exponer su identidad si se tratara de movilizarse con demasiada frecuencia. Al oír al rey delfín disculpándose como su maestro, el gran sabio igualando el cielo comentó con sincera emoción. Es realmente meritorio cuán leal es él al obedecer a su señor y los deseos de su maestro. Tengo que hacer que mis hermanos aprendan de él. Señor mono, me temo que te limitarás a hacerlo después, tu hermano mayor, ¿verdad? En vista de que ese es el caso, voy a descansar por ahora. Yo no estoy alardeando cuando dije que el viejo sol que aquí se conoce como el número 1 en el reino celestial se aflojara durante el trabajo. Dejando detrás estas palabras, el gran sabio igualando el cielo desapareció. Perseo hizo lo mismo que el exguardián de la esfera celeste de los caballos, dejando la risa elegante atrás. Por lo tanto, solo el rey delfín y Lancelot du Lac se quedaron. Su majestad, ¿qué tal un breve momento de sueño? El caballero blanco mujer le aconsejó. Después de desatar su autoridad, en esta medida, su cuerpo debe estar muy caluroso. Tienes razón. Hastiendo con la cabeza, el rey delfín miraba a su derecha. No era diferente de lo habitual, la mano consistía en una palma de mano pálida y 5 dedos, todos con forma exquisitas. Pero incluyendo esta parte, todo su cuerpo desprendía un calor intenso. Una persona ordinaria de pie junto a él probable se sentiría como si estuviera sufriendo delante de un horno. Incluso si fuera a saltar en un río, el agua se evaporaría de inmediato, convirtiéndose en vapor suspendido en el aire. Lancelot. Incluso antes de conocerte a ti y a la diosa Gwenwyfar en el pasado antiguo, he estado luchando continuamente. Yo hiberné cada vez que terminaba la misión de exterminar a los reyes demonios, al instante saltando hacia la batalla, contra los nuevos reyes demonios inmediatamente después de renacer. Esto se ha repetido sin fin. El rey delfín trajo de repente el pasado. En el pasado, siempre me desperté con casi todas mis fuerzas agotado. Por lo tanto, con el fin de luchar, tendría que recoger la esencia de la tierra. Para este propósito, me gustaría emprender un largo viaje de vagar a través de la tierra. En efecto, Lancelot se mostró de acuerdo. No puedo soportar la visión de que, la compañera de este caballero Gwenwyfar decidiera crear el Santo Grial, incluso utilizándose a sí misma como el material mientras que estaba al borde de la muerte, con los efectos de reunir la esencia de las diosas Madre Tierra de antemano a fin de proporcionarle a usted el poder sin necesidad de pasar por las dificultades de deambular. Además, tenía su propio valor también. La deidad caballero, adorada por las tribus ecuestres, barrió con la mirada a través del llano incinerado. En esta ocasión, se enfrentó a una batalla intensa inmediatamente después de despertar. Sí, a la que creó el Santo Grial. Realmente debería expresar mi agradecimiento. Una expresión de sonrisa apareció en los labios del rey delfín, que se podría llamar una sonrisa pero con un cierto sentido de amargura. Inclinándose hacia él prosaicamente, la diosa Lancelot también desapareció. Oh hombre, se siente como que siempre estoy diciendo esto cada vez. 1 o 2 horas después de la intensa batalla que incluso había ido tan lejos como para cambiar el paisaje de Minami-Busou. Bajo el cielo con la luz de la luna y la noche de invierno, Godot se encontraba actualmente dentro de las instalaciones de un antiguo e histórico templo. Después de haber abandonado la zona montañosa que había servido como el campo de batalla, estaba de vuelta en el asentamiento humano. La noche estaba en silencio, como si la conmoción anterior hubiera sido un sueño. Definitivamente estaba preparado para la muerte hace un momento. Es todo gracias a ti, Ne-san, me salvaste. Gracias. No hay necesidad de las gracias. Después de todo, yo también escapé de la muerte gracias a tu rápido ingenio. La belleza trascendente frente a él bajo la luz de la luna era Loquillian, por supuesto. Sin embargo, con la cara pálida y su belleza más pálida que de costumbre. Su energía y vitalidad se agotaron por completo. La anemia podría incluso ser vista. Un poco antes, después de haber entregado el golpe de palma más fuerte al rey delfín. El héroe de pelo pálido había rugido como una fiera de dolor antes de proceder a liberar un rayo de la salvación desde todo su cuerpo con extremo poder. Con el fin de bloquear el ataque, Loquillian había convocado los avatares. A través de derrotar a un par de guardianes de Buda, había obtenido la autoridad, divino poder de Vajrapani. Esta capacidad no se limitaba meramente a la aplicación de una fuerza monstruosa. También le permitió a Loquillian convocar a 2 guardianes de Buda como avatares, permitiéndoles ejercer una fuerza monstruosa. Estos reyes benévolos eran aproximadamente 3 veces el tamaño del cuerpo de Godot, sus cuerpos musculosos que brillaban con un lustre dorado. Cubierto con una abultada musculatura por todo, los 2 guardianes utilizaron sus cuerpos para proteger a su hermosa maestra. Al mismo tiempo, Loquillian vertió su propio poder mágico, completamente en sus cuerpos, fortaleciendo aún más a los avatares. Gracias a la protección de los músculos proporcionada por los 2 gigantes dorados para bloquear el ataque, se compró un retardo de tiempo. Justo enfrente del héroe que estaba liberando un rayo, Loquillian evitó la muerte instantánea. Activando la velocidad divina, Kusanagi Godot recogió a su hermana jurada en sus brazos y corrió a toda velocidad. Fue con este propósito que necesitaba un tiempo de retardo.
En aquel entonces, Godot todavía estaba con la encarnación del raptor. Por lo tanto, llevando a su hermana jurada en sus brazos, corrió a través de muchas montañas, alcanzando un asentamiento humano. Solo después de correr en el antiguo templo apagó su velocidad divina. Godot en secreto suspiró de alivio. El raptor, notoriamente difícil de controlar, se había extendido en el tiempo de uso y se había desarrollado hasta el punto en que podía desactivarlo temporalmente en medio de la utilización de la encarnación. Por lo tanto, fue salvado por ello en esta ocasión. Así que esos tipos no nos persiguieron al final. Se debieron de haber dado cuenta que estábamos tratando de escapar. Tal vez no tenía ninguna intención de hacerlo. Sin embargo, también puedo sentir que no tenía ninguna razón para darnos caza. Una vez dicho esto, no tengo ninguna base definida para esa sensación. Al igual que Mariyayuri, su hermana jurada también poseía el poder de la visión espiritual. Naturalmente, ese tipo de sensación vaga no debe ser subestimada. Mientras que Godot asintió y dijo, oh, ya veo, su hermana mayor todopoderosa, que no carecía de valor ni inteligencia, anunció sonoramente. Confirmaremos la veracidad de esto durante la futura revancha. ¿Esto también es lo que piensas hacer, Godot, o no? Verdaderamente una declaración sorprendente. A pesar de retirarse en la derrota antes, ella no fue sacudida en lo más mínimo. No había ni una sola pizca de miedo. Con calma y con indiferencia, ella ya estaba considerando la próxima revancha. Un cambio de mentalidad con una velocidad asombrosa. Su eminencia Luo poseía orgullo y autoestima incluso superiores a la de los dioses de los cielos. Ya que ese era el caso, no sería sorprendente incluso si ella no reaccionara a la derrota con Sok. En lugar de en espíritu indomable, su estructura psicológica se capturaría con mayor precisión por el dicho, olvida el dolor tan pronto como la herida sane. Esta hermana jurada verdaderamente estaba a la altura de su nombre como campeone. Una especie de humano con similitudes con Salvatore Doni y la señora Aisa. Del mismo modo que Godot estaba riéndose en secreto por sí mismo en este pensamiento hilarante. Kusanagi Godot. Oyó la voz de Payas Atena que le llamaba. Apuñalada en el suelo delante de él estaba Ama no Murakumo no Tsurugi. La voz fue emitida por la serpiente de plata envuelta alrededor de la hoja. Tal vez has notado, que los días de una están contados. Sí. Tengo la sensación de ese es el caso. Una confesión que vino de su vieja enemiga cuyos destinos estaban entrelazados de una manera misteriosa y desfavorable. Aún en espiral alrededor de la hoja, la serpiente de plata no mostraba signos de movimiento. El brillo de las escamas también se estaba volviendo menor. Parecía que estaba a punto de entrar en hibernación. Para empezar, Payas Atenas se había quitado el sello de dragones y serpientes con su muerte como precio. Con esto ya siendo predicho, Godot tomó la palabra. ¿Quieres un duelo contra mí como un último deseo? A pesar de su clara intención de burlarse de las palabras beligerantes, Godot habló en un tono de voz suave inexplicablemente. La serpiente de plata, transformada desde la antepasada divina, habló con un tono de voz que pertenecía a una diosa iluminada y liberada de los grilletes mentales de la vida, la muerte, las deudas y rencores en lugar de una soberbia llena de espíritu de lucha. Esto no es un mal final. Sin embargo, una todavía lo halla poco. En verdad, una debe elegir al guerrero más fuerte a su mano como la presa definitiva. En otras palabras, quieres luchar contra ese tipo. Eligiendo luchar contra el Rey Delfín en este tipo de momento crítico, era sin duda el estilo propio de una diosa de la guerra. Godot sonrió. En la actualidad, la mayor parte de la esencia sirviendo como fuente de energía de ese hombre provenía de una por sí misma, absorbido una vez de una como Atena. Esto sin duda se convertirá en un factor decisivo crítico. Enrollada alrededor de Ama no Murakumo no Tsurugi, la serpiente de plata estaba mirando a Godot bruscamente. Sin embargo, es probablemente imposible. Una no puede durar hasta entonces. Específicamente, ¿cuánto tiempo queda? Tal vez un centenar de latidos en tu pecho, posiblemente 300 latidos antes de que una tome su respiro final. En cualquier caso, el tiempo es escaso. Esta diosa, probablemente no estaba mirando un reloj, así que esto era probablemente una metáfora. Su vida restante era lo más probablemente menos de 10 minutos. Mientras que Godot se sentía impotente, la serpiente de plata le dijo solemnemente a él, bueno, entonces, tú todavía sigues debiendo un favor. Kusanagi Godot. Favor. En efecto. Una promesa pasada aún no se ha cumplido. Tú mencionaste anteriormente, cuando una vuelva después de someterse al ciclo de renacimiento, una revancha para redimir la derrota pasada. Sea como fuere, una siempre se te acercó en el pasado. Espera, se han recuperado tus recuerdos. Esta fue la conversación que había tenido lugar con la hereje Atena, justo antes de su muerte. Al mismo tiempo, Godot también se dio cuenta de que la serpiente de plata había dicho, el tiempo de una como Atena. En otras palabras, no había error. Con certeza en su corazón, Godot devolvió la mirada. Sin embargo, la serpiente de plata simplemente movió su lengua bifurcada. Palabras indiferentes. Sin exceso de verbosidad ni palabras de dolor. Sin embargo,
Al ver esta reacción distante muy en el estilo de la diosa serpiente Atena, Godou se sentía bastante increíble. ¿Podría ser este el resultado de absorberla en su ama no Murakumo no Tsurugi, lo que le permitió entrar en contacto con la tormenta, que podría ser considerada su obra maestra póstuma? Tal vez algún tipo de cambio se había producido en el alma de la diosa mientras ella iba a tener otro enfrentamiento contra Kusanagi Godou. Godou de repente se rió en voz alta. ¿Se preocupó por este tipo de cosas? El reptil frente a él era, precisamente, su antiguo enemigo. Este hecho era el más importante de todos. Tienes razón. Te debo una. Así que, ¿cómo voy a hacerlo? Naturalmente, para usar lo que queda de esta vida débil para vengarse de ese hombre. La forma de serpiente de Atenas se envolvió alrededor de Ama no Murakumo no Tsurugi. Ese cuerpo serpentino largo había sido absorbido por la espada sagrada. Tú prepara la fecha y el lugar adecuado. Una estará contando contigo, mi enemigo destinado. Esta fue su demanda. Atena no habló más. Al permanecer en estado latente en el interior de Ama no Murakumo no Tsurugi como una serpiente en hibernación, se había detenido, probablemente, toda la actividad de vida, con el fin de utilizar toda su vida útil restante en la batalla contra el Rey Delfín. Nada menos esperado de la reencarnación de un gran diosa. Como una reina, los momentos finales antes del final de una deberían ser así. Viéndolos todo el tiempo, su hermana jurada alabó en un raro momento. En vista de que ambas eran reinas elevadas con altanera autoestima y personalidades fuertes, no habrían existido áreas donde no pudieran entenderse entre sí. Ne-san, ¿quieres venir conmigo a Tokio? Jinwa y mis amigos están allí. Vamos a ir directo allí para reagruparnos en primer lugar. No me importa. Estoy de acuerdo en que es necesario también. A pesar de ser una persona separada del mundo terrenal, sosteniendo recelos contra la sociedad civilizada, era una campeone, nunca descuidada en los asuntos relacionados con la batalla. Ante la situación de emergencia de la llegada del más fuerte asesino de reyes demonios, ella accedió a una petición que sin duda rechazaría al instante en tiempos normales. Maravilloso, pensando eso, Godou asintió y dijo, si es posible, Ne-san, ¿podrías llevarme a donde vive Jinwa? Sí, con esa cosa de artes taoístas, podrías teletransportarnos. No me importa tampoco si volamos como hace un momento. Ne-san, mi pequeño hermano, lo primero que haré será informarte de un hecho. Al presentar el tema con una actitud solemne, Loquillian se quedó mirando fijamente a Godou. La defensa contra los rayos del Rey Delfín. Antes, he manifestado un par de reyes benévolos. Solo haciendo lo que hicimos apenas pudimos sobrevivir. Sí, esa fue realmente una gran ayuda. Durante ese tiempo, él y dentro de mí fue casi completamente agotado. Y significaba poder mágico. Godou hizo, en estado de shock. Era necesario ir tan lejos con el fin de bloquear el rayo final de ese héroe. El resultado es que soy actualmente incapaz de realizar incluso la más simple de las artes taoístas. En este estado actual, no podemos dirigirnos a la residencia de Jinwa utilizando artes taoístas. Su hermana jurada, Loquillian, admitió, pareciendo muy disgustada. A medida que era la artista marcial de pie en la cima más alta del mundo, también era un usuario sobresaliente de artes taoístas. Además, poseía una belleza sin igual y experta en todo tipo de artes y habilidades. De hecho, incluso su destreza culinaria estaba en el nivel de los maestros. Precisamente por eso, ella debía estar muy molesta cada vez que se vio obligada a admitir que cualquier tarea estaba más allá de ella. Ahora lo entiendo. Godou comentó, sintiendo una profunda cuerda golpeando dentro de sí mismo. En el pasado, Lucrecia sola también había sufrido de este tipo de estado. En aquel entonces, la bruja de Cerdeña estaba postrada en cama durante muchos días debido a la fatiga. Dado que su hermana mayor jurada todavía parecía bastante enérgica, tal vez fue debido a una brecha en el entrenamiento. Además, Godou de repente se sintió preocupado. En ese caso, ¿no es la situación actual bastante peligrosa? Actualmente estamos en la ciudad de Minami-Busou. Godou ya había confirmado el software de uso de mapas de su celular. Su batalla contra el Rey Delfín había sido cerca de la famosa montaña de Yo de Minami-Busou. Después de atravesar muchas montañas hasta allí mediante la velocidad divina, habían llegado a un pueblo por el pie de la montaña. Este era un pequeño asentamiento con casas dispersas escasamente entre las colinas. Aún así, caminando a pie hasta la estación de tren más cercana todavía iba a tomar tiempo. Sin embargo, Ne-san, ¿alguna vez has tomado un tren antes? ¿Te refieres a la locomotora de vapor del rumor? No lo tienes ni que decir, posiblemente no lo haya montado antes. Una declaración problemática repentina. En la época contemporánea, los trenes equipados con el motor de vapor habían quedado obsoletos desde hace mucho tiempo, convirtiéndose en antigüedades. Por otra parte, las personas que nunca habían experimentado el viaje en tren no utilizarían normalmente, no hace falta decirlo, para expresarse. Montada en un vagón de tren, junto con un número indeterminado de personas ordinarias en el pasado, Loquillian había declarado audazmente lo siguiente.
Alguien de mi estatura, obviamente, no puede tener una conversación directa con los plebeyos. Los que poner los ojos en mi cuerpo tienen que sacarle sus ojos, los que oyen mi voz deben cortar sus orejas como castigo. Por otra parte, ella era alguien que sostenía la opinión de que la decadencia de la sociedad humana comenzó con la invención de la máquina de vapor. Ella vivía aislada en un bosque de montaña sin electricidad, precisamente porque era una adherente excesiva a la filosofía de la vida natural. En el interior del espacioso y confortable interior de un tren en una línea de trenes regionales. Su hermana jurada rompiendo el tren de la línea Uchibo con un golpe de palma. Esto era muy probable. Incluso sin la capacidad de utilizar las artes taoístas, ella era una heroína totalmente capaz de demoler un edificio o dos con sus manos desnudas. Sin embargo, ya era tarde en la noche. Valía la pena cualquier duda de si los trenes hacia Tokio todavía estaban corriendo. En silencio tratando de revisar otros medios de transporte, Godot empezó a pensar de nuevo. En ese caso, vamos a tomar un coche. Después de entrar en este antiguo templo, lo primero que hizo Godot fue llamar a Erika para informarles a las chicas de su seguridad, pidiéndoles que una recogida en coche probablemente no sería un problema. Sin embargo, Godot todavía preguntó solo para estar seguro. ¿Qué pasa con los coches? Por supuesto que los he montado antes. Sucedió en el pasado con un grupo de los principales caballeros andantes del reino de guerra, después de una gran victoria en la batalla. De regreso al triunfo, me trataron con los aplausos de la población y las fiestas fueron celebradas durante 3 días y 3 noches para imitar mis virtudes marciales. Para ofrecer respuestas a los vítores de la gente, monté un carro tirado por bueyes para desfilar en varios lugares. Oh, ya veo, también está esto. Autos igual a vehículo oficial del Estado que utiliza para desfiles de la victoria en las calles de la ciudad, y tirados por bueyes o caballos también. Tales eran las nociones preconcebidas que pertenecían a su eminencia Luao. ¿Qué nivel de tolerancia ella realmente se permitiría con el lujo de un viaje en coche recorriendo las carreteras de la montaña de la península Bouzou, la acualine de la bahía de Tokio y Suto? Las bajas expectativas de Godot definitivamente no serían soportadas por mero pesimismo. Por otra parte, también se dio cuenta en este punto. Incluso después de superar 1.000.000 de obstáculos, volviendo a las 23 zonas seguras de Tokio. Sin embargo, ¿dónde podía disponer un alojamiento para su hermana mayor jurada? Godot intentó ponderar lugares candidatos. La casa Kusanagi en Bunkyo, el apartamento de lujo de Erika, la mansión familiar Sayanomiya, la fortaleza de la familia Lu de Hong Kong, el edificio de Mats en Akihabara. No importa el lugar que fuera elegido, Godot tenía la sensación de que la suprema sin igual o Quillian no podría ser satisfecha. Así que esto es probablemente lo que ellos llaman un callejón sin salida. Mientras Godot se sorprendió al darse cuenta de la situación sin salida inminente, oyó el ruido de los rotores del cielo lejano, algo que uno no esperaría en un pueblo de montaña durante la noche. Un helicóptero se acercaba, mientras que daba una luz hacia el suelo. La gloriosa virtud de la maestra es como el sol radiante que cuelga en el cielo, trayendo luz a la población sobre el terreno por igual, sin prejuicios. Dentro de la cabina de un gran helicóptero de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón. Un único elogio fluyó hacia Lo Quillian, la líder del santo culto de las 5 montañas, así como su propio maestra en artes marciales, era, por supuesto, Lu Jingwa. Sería una noción completamente absurda esperar que su eminencia Luao, quien debe vivir en el cielo, camine a lo largo de los caminos terrestres, por lo tanto, de acuerdo con el juicio de su discípulo, este viaje ha sido especialmente preparado. Ya veo. Eso sería bastante perspicaz para ti, mi joven águila. Su discípulo está lleno de inquietud. Todo el crédito va a ser recibido por las enseñanzas de la maestra. Su discípulo, Lu Jingwa, recuerda las enseñanzas de su maestra en todo momento, recordando de este modo a sí mismo estrictamente a luchar por el automejoramiento cada día. Ay. La adulación excesiva solo sirve para exponer algo inapropiado. A pesar de haber agotado su energía, la sin par Lo Quillian permaneció impresionante como siempre. Un ligero aliento exhalado se convirtió en una onda de choque, alcanzando el nivel de la fuerza de un puñetazo. Una hazaña absurda y superlativa se había realizado sin esfuerzo. Golpeando a su discípulo en la frente con este ataque, ella habló con indiferencia. Tú eres un caballero andante de la esfera de guerra a pesar de tu corta edad. Debes esforzarte hacia la meta de convertirte en un hombre digno de respeto del todo. Las enseñanzas de la maestra son muy apreciadas. El helicóptero volaba actualmente en la costa, entonces, cruzando el cielo nocturno a lo largo de la bahía de Aqualine de Tokio, finalmente regresaron a Tokio. Godot en secreto le susurró a Amakasu quien estaba presente en el helicóptero también. Estoy impresionado que fueran capaces de llevar a Jingwa. En relación con el arte de llevarse bien con su eminencia, eso es, sin duda, el mayor experto del mundo. Pero por lo que he oído, los helicópteros casi nunca vuelan durante la noche. Sí, esta parte también fue bastante dura. Tuve que pedirle a un conocido en la HASF un favor con el fin de pedir prestado un helicóptero equipado con sistemas de visión nocturna, así como un piloto con experiencia familiarizado con las operaciones de rescate de montaña.
Después de todo, tratando de pilotar un helicóptero en la noche en Japón es casi imposible a menos que vayas tan lejos. Los dos estaban conversando al tiempo que reducían sus voces tanto como fuera posible. Al igual que su discípulo, su eminencia Luao también poseía poderes asombrosos de audiencia. Si ella fuera a escuchar con atención, probablemente podría recoger toda esta conversación con claridad. Sin embargo, Godou no creía que le importaría la conversación de Amakasu. Así que probablemente estaba muy bien. Por cierto, ¿cómo estás planeando organizar el alojamiento de Nee-san? Esto planteó un dilema real por bastante tiempo, pero por suerte, ya hemos dispuesto ese lugar. Sí, ya está a la vista. El helicóptero pasó a estar volando en el aire por encima de Sumida en Tokio. Ellos estaban avanzando hacia una estructura en torre que se presentó como un buen punto de referencia familiar. De ninguna manera, podría ser que la altura de este edificio era de hecho 634 metros. De hecho, este edificio de alto aumento estaba aún más cerca de los cielos que la sierra donde había tenido lugar la batalla contra el Rey Delfín. Una torre de radiodifusión construida recientemente en el siglo XXI. La torre de Tokio estaba esperando en silencio delante de la ruta actual de avance del helicóptero.